Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Mi nombre es Felipe de Jesús Avelino García. Soy estudiante de la maestría en alta dirección de entidades deportivas. El trabajo que presentamos el día de hoy es para la asignatura Competencias de la Alta Dirección 2 y está a cargo del docente, el doctor Amado Márquez Méndez. El trabajo se llama Importancia de la comunicación organizacional. Me gustaría iniciar con una frase que me pareció interesante, la cual nos dice, una organización que no comunica descoordina. Una organización que comunica estratégicamente construye. Y nosotros, como alumnos de esta maestría y como futuros quizá administradores de alguna empresa o de algún club deportivo, lo que vamos a buscar es construir, no es descoordinar. Si nosotros buscamos que se genere una construcción adecuada en el área donde estamos trabajando, creo que la comunicación va a ser importante. Entonces, me gustó esta frase para iniciar. Y bueno, ¿qué es comunicación organizacional? Es una definición que me parece sencilla, pero a la vez con un grado de complejidad. De hecho, aquí en esta imagen que me parece interesante es porque se abordan diferentes tipos de comunicación. Podemos ver que hay comunicación por medio de dispositivos electrónicos, hay comunicación por medio de audífonos, por medio de WhatsApp, por medio de correos, por medio incluso de comunicación personal, es decir, de frente. Y también tenemos medios de comunicación por medio de alguna presentación digital, como lo es la modalidad en la que estamos en nuestra maestría. Puse esta definición porque me pareció la más idónea, una definición sencilla y fácil de entender, la cual nos dice que comunicación organizacional es un conjunto de procesos mediante los cuales las personas dentro y fuera de una organización intercambian información, ideas, instrucciones, opiniones y significados para coordinar acciones y alcanzar objetivos. No se limita solo a transmitir información. La comunicación también influye en las relaciones, la cultura, el clima y la manera en que las personas comprenden su papel dentro de la organización. Si nosotros vemos aquí, nos dice y nos habla de que la comunicación no es simplemente de altos mandos, existe comunicación desde personas que están abajo quizá de los directivos y también la comunicación va de todos lados, no simplemente de abajo hacia arriba. En un momento más vamos a analizarlo con más a fondo, perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando la comunicación empresarial falla? Si no existe una buena comunicación, pueden llegar a suceder este tipo de circunstancias. En primera, va a haber una confusión. ¿Por qué? Porque no todos los trabajadores y colaboradores van a saber qué es lo que busca la empresa. Van a estar confundidos al no haber una comunicación adecuada. Va a haber errores en el trabajo, obviamente, porque no todos van a saber exactamente lo que deben hacer. Va a haber atrasos en la entrega de, no sé, alguna planificación, de algún proyecto. Si no existe una buena comunicación, el atraso va a llegar, porque no se va a saber con exactitud qué es lo que se tiene que entregar. Y si se llega a entregar a tiempo, como no existe una buena comunicación, muy probablemente tengamos fallas. Va a haber una falta de coordinación. ¿Por qué? Pues porque no va a haber un enlace desde directivos. Si hablamos de un club deportivo, no va a haber un buen enlace entre quizá director, el director deportivo, los entrenadores, los asistentes. No va a haber una coordinación adecuada. De igual manera va a haber una desmotivación. Nuestros trabajadores van a estar desmotivados. ¿Por qué? Porque no va a haber alguien que los apoye, alguien que les comunique con exactitud qué es lo que necesitamos. Los conflictos van a aparecer al no haber una buena comunicación. ¿Por qué? Pues porque obviamente la mayoría de directivos, de profesores, quizá van a querer hacer lo que ellos digan y no seguir los lineamientos que existen. Y algo muy importante, los rumores. Si no hay una comunicación, yo voy a pensar una cosa, pero quizá un profesor va a pensar algo diferente. Entonces, esas son las principales circunstancias que pueden pasar si la comunicación falla. Hay muchos autores que clasifican la comunicación empresarial de diferentes formas. A mí la más básica o la más interesante fue la comunicación interna y externa. Es decir, hablamos de comunicación interna de la organización con nuestros colaboradores.
directivos, docentes, administrativos, entrenadores, trabajadores. Posteriormente tenemos la comunicación externa. Esa ya se da con las personas que no están ligadas del todo a mi empresa o a la empresa en la que estemos trabajando, como lo son clientes, usuarios, proveedores, instituciones, sociedad, medios de comunicación. Es decir, la comunicación interna es con las personas que van a hacer y van a lograr que mi empresa salga avante o trabaje de la mejor manera posible. Y la comunicación externa va a ser dirigida a las personas que nosotros queremos tener como usuarios, como clientes. Algo importante es que si la comunicación interna falla, va a ser muy, muy complicado que exista una buena comunicación externa. Simplemente un ejemplo muy básico para dar quizá información acerca del costo de una mensualidad, hablando de un club deportivo. Si nosotros como colaboradores no estamos en el mismo canal de decir el costo por mensual de la mensualidad es de, no sé, 100 pesos, por dar un ejemplo, y te incluye 3 entrenamientos con acceso a vestidores y una clase personalizada al mes, por decir algo. Si nosotros como colaboradores no decimos lo mismo y llega otra persona y dice, no, el costo es de 150, ahí no hay una buena comunicación entre colaboradores. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la comunicación externa de igual manera no va a ser la idónea, porque estamos dando información diferente y ofreciendo quizá paquetes que no sean los mismos. Aquí lo que comentábamos hace un momento, la comunicación efectiva no solamente debe ser de orden descendente. En algún momento podríamos pensar que es así, que debe ser únicamente del director, coordinador, quizá un trabajador, un entrenador, personal de mantenimiento. Eso es como se piensa que es la comunicación. Sí se debe hacer de esta manera, pero también debe existir la comunicación ascendente, es decir, que empiece desde un directivo, perdón, desde un trabajador hacia quizá un coordinador y hacia un directivo. ¿Por qué es importante? Pues porque también hay, sobre todo en temas de mantenimiento o en temas de entrenadores, hay veces que hay cosas que como directores no estamos viendo, al no estar del todo en el trabajo que se hace diario en campo, pues quizás los directores no tienen tanta información y ahí es cuando llega a ser importante que la comunicación también vaya de forma ascendente y descendente. Otro tipo de comunicación importante es la comunicación horizontal, es decir, entre trabajadores de la misma jerarquía. Por ejemplo, entre un entrenador de fútbol de una categoría con el entrenador de fútbol de otra categoría. ¿Por qué es importante? Porque vamos a generar trabajo en equipo, vamos a generar que exista un intercambio de información. Quizá a lo mejor a mí no me está funcionando el trabajar algún ejercicio con una categoría y si yo lo platico con un entrenador que es de mi misma jerarquía, él me puede dar algún tip, alguna estrategia para que mi trabajo pueda ser mejor. Y de igual manera, la comunicación de forma diagonal, es decir, desde un director hasta un trabajador a lo mejor de mantenimiento o un trabajador hacia un director deportivo, hacia un subdirector. También existe esa comunicación. Hay veces que la comunicación debe ser más directa y que no exista tantos intermediarios. ¿Cuáles son los canales de comunicación más importantes? Existen dos, canales formales e informales. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque un canal formal lo vamos a usar cuando queremos comunicar algo de suma importancia, como lo es bueno, los canales son reuniones, correos institucionales, oficios, reportes y manuales. ¿Qué podemos informar por medio de una reunión? Pues a lo mejor algunos cambios que vamos a hacer en los entrenamientos, alguna modificación en los horarios. Por medio de correos también podemos informar de alguna junta que va a haber. Los oficios son importantes porque los tenemos como si fueran como evidencia. Si nosotros presentamos oficios a nuestros colaboradores, queda la evidencia de que estamos comunicándoles alguna información. El reporte es importante para comunicar, sobre todo porque pueden ser por si hay alguna sanción o algún beneficio para mis colaboradores. Y por último, los manuales. Normalmente en las empresas ya instituidas, la mayoría cuenta con manuales de trabajo, con reglamentos, que de igual manera deben comunicarse sobre todo a los colaboradores o trabajadores que son de nuevo ingreso para que sepan cómo es el modelo de trabajo.
Y también existen los canales informales, como lo son grupos de WhatsApp, redes sociales o simplemente comentarios entre compañeros. Aquí cabe aclarar que si la información es de suma importancia y genera algún tipo y va a ser información eh, específica que queremos que sepan todos los colaboradores, lo ideal es que sea por medio de algún oficio. Si es una información no formal que no necesite tanto grado de complejidad, lo podemos informar sin problema en algún grupo de WhatsApp, en redes sociales o simplemente transmitirlo entre compañeros. ¿Cuáles son las barreras de comunicación que existen? Me parece importante dividirlas en cuatro aspectos esenciales. El primero es los aspectos personales, organizacionales, barreras tecnológicas y culturales. ¿Por qué es importante las barreras personales? Porque contamos en algunas ocasiones con trabajadores que piensan de manera diferente o también trabajadores que no prestan la atención necesaria para lograr algún objetivo. Siempre el tema emocional, yo creo que hoy en día es una parte muy importante en todas las organizaciones. Hay momentos en el que no todos los trabajadores van a ir con la misma actitud de trabajar y eso puede ser una barrera de comunicación. Si yo no estoy prestando atención, pues obviamente mi desempeño no va a ser el óptimo. Y otra parte importante es la interpretación. A lo mejor yo soy como, no sé, como transmisor de comunicación. Trato de ser lo más claro posible, pero si algún trabajador interpreta lo que yo digo de otra manera, ahí va a existir alguna limitación en cuanto a la comunicación. Otra parte importante de las barreras de la comunicación son las organizacionales. Existe el exceso de jerarquías. El docente, el doctor, en algún momento comentó en la clase anterior que no es lo mismo que yo le diga a alguna persona, vea, traemos un refresco, sale siendo una orden de mando, a que yo le diga, oye, por favor, puedes apoyarme, por eso es diferente, dicen por ahí, en la forma de pedir está el dar, entonces, a lo mejor yo tengo una jerarquía mayor, pero eso no me va a hacer que yo me exprese o solicite las cosas de la manera inadecuada. Si la información llega tarde, pues también ahí puede haber una comunicación fallida. Si los canales son inadecuados, comentamos hace un momento, si yo quiero compartir información necesaria, información importante, yo tengo que hacerlo por medio de un oficio, por medio de una junta con todos. Y de igual manera, la falta de retroalimentación, ¿por qué? Pues porque debe existir ese tipo de comunicación entre mis compañeros. Necesito también conocer qué es lo que piensan los trabajadores. Hay que saber escuchar. Lo mencionábamos aquí en la parte de las barreras personales. Otra parte importante son las tecnológicas. Hay organizaciones que ya cuentan con personas mayores que no tienen la facilidad de acceder a algún correo de Gmail o alguna parte muy enfocada a la tecnología y eso puede mermar un poco el trabajo que se está solicitando. Y de igual manera la parte cultural, como lo son las diferentes formas de interpretación, los valores, las creencias y personas que se resisten al cambio. De igual manera, quizá entrenadores que ya tienen 30, 40 años de experiencia y tienen un proceso de enseñanza muy específico. Muchas veces queremos implementar cosas nuevas, cosas innovadoras, y es un poquito complicado con ese tipo de entrenadores porque ya tienen un sistema de enseñanza muy delimitado. ¿Cómo vamos a lograr un mejor clima organizacional? Principalmente teniendo buena comunicación. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Mayor confianza, que las relaciones entre mis trabajadores sean idóneas, que exista una integración y si nosotros hacemos estos cuatro características, el clima organizacional va a ser el idóneo. Siempre es importante que el clima en una empresa sea el mejor, que todos se lleven de la mejor manera. Es complicado porque siempre creo que en la mayoría de empresas va a haber algunas rencillas entre trabajadores, pero bueno, lo ideal es que todos trabajemos y vayamos en la misma dirección. Para terminar, me gustaría compartirles algunas mm, características o algunos puntos que me parecen importantes y que me van a ayudar a mejorar la cultura organizacional. Si hablamos de que estamos en una maestría que nos va a permitir en algún momento quizá dirigir alguna institución, ya sea deportiva, escolar o recreativa.
Primero, escuchar activamente, utilizar los canales adecuados, comunicar información clara y oportuna, fomentar la retroalimentación, reducir intermediarios necesarios, capacitación a líderes y colaboradores y, por último, generar espacios de diálogo. Termino con estas frases que van de la mano, que nos dicen que comunicar no es solamente informar, comunicar es generar comprensión. Y si nosotros por medio de la comunicación generamos comprensión, vamos a poder coordinar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes. La parte de la comunicación es muy importante. Para finalizar, me gustaría compartir un breve ejemplo que me pasó en algún momento en una empresa en la que laboré hace poco tiempo. Yo entré en marzo y a finales de mes en el grupo de WhatsApp recibí una notificación donde el gerente de la empresa mencionaba que ese mes era una empresa de ventas. Fue el peor mes en muchos años, no sé, en 4 o 5 años. Fue el peor mes. Y más allá de poner ahí en el grupo, de hablar de forma fuerte o de buscar algún culpable, lo primero que dijo fue, estamos fallando todos, el fallo viene desde arriba, desde la parte de la gerencia, entonces hay que redoblar esfuerzos. Y me pareció algo interesante porque creo que en la mayoría de empresas o en casi todas hubiera sido un mensaje totalmente diferente, quizá culpando, buscando que las mejoras sean de forma estricta y todo. Y en esta empresa no, fue algo muy tranquilo y que la verdad me pareció interesante porque no se buscó culpable, al contrario, se dio una comunicación idónea, se informó y se buscó generar comprensión y, como lo mencioné al inicio, buscar que todos logremos los objetivos bueno, en este caso de la empresa era de lograr mayor venta. Y bueno, ese es mi trabajo. Aquí les dejo las referencias que usamos y eso sería todo. Gracias.